Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Continuaremos estudiando este tema de la cruz. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta hoy como terminamos una serie y esperamos llevar un mensaje a todos los corazones allá que nos estén escuchando en este día y más adelante. Bien, Liliana, vamos directo a la pregunta. ¿Por qué Pablo en Colosenses habla del sacrificio de Yeshua en la cruz como un triunfo? Realmente, Gerardo, para muchas personas es difícil entender lo que sucedió allá en la cruz como ese triunfo, pero es precisamente lo que nos ha llevado a llevar a todo este estudio que hemos presentado de la cruz. ¿Cuál fue ese acta de decreto que fue anulada en la cruz y por qué se habla de un triunfo? Esto es la respuesta, la vamos a encontrar, pero en todas las escrituras. Vamos a ver la respuesta en el plan que viene de parte del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren, esto es importante. Nosotros tenemos que unir las escrituras en una sola línea de conducción, en un solo mensaje. Nosotros somos parte de ese plan perfecto. Nosotros somos los que estamos ahora comprendiendo realmente el triunfo de Yeshua allí en la cruz. Yo espero que con todos los mensajes que se han dado acerca de este tema en las últimas semanas, usted ya haya comprendido un poco más allá, más profundamente, qué fue lo que sucedió allí, cuál fue la batalla y cuál la victoria que hoy podemos celebrar porque fue una victoria para siempre. Fíjense que el mismo Colosenses nos habla de los dos puntos. El acta de decretos que se anuló, ¿cuál fue? Básicamente, no fue la ley, no fue la paga del pecado como la muerte. Lo que fue el acta de decreto es que nosotros hoy con Yeshua pasamos de muerte a vida eterna. Volvemos otra vez al principio. ¿Y por qué dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Porque precisamente ese acta de decreto de muerte eterna fue la que vino como consecuencia del engaño de la serpiente desde el mismo Génesis. Por eso dice que Yeshua allí los expuso públicamente y triunfó. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua lo dijo: todo el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que el día que el Eterno tenga destinado para nosotros, cerraremos los ojos aquí al mundo, pero abriremos los ojos a una vida completamente nueva inmediatamente con Yeshua. Y esto lo vamos a ver, cómo funcionó todo el plan, es el que a través de la escritura completa. Así que los animo a que escuchen este resumen de su Biblia para que pueda ver que hay un solo plan, hay un solo pueblo, hay un solo mensaje desde el principio hasta el fin. Vamos entonces revisando en la Biblia ese plan perfecto. Recordemos que desde el mismo Génesis 1, lo primero que aparece es Yeshua, la luz del mundo. O sea, Él es el que sale separando la luz de las tinieblas. Bueno, ya nosotros seguimos leyendo todo el texto y vamos a encontrarnos con algo que fue el inicio de toda la batalla, la desobediencia del hombre y la batalla de las simientes. ¿Dónde lo encontramos? Génesis 2, desde el verso 8.
Recuerden que el Eterno plantó un huerto en Edén, puso allí al hombre que había formado y le dio acceso a todos los árboles del huerto, pero allí también estaban el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era el que nos garantizaba vida eterna? El árbol de la vida. ¿Cuál era el que traía como consecuencia la muerte? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso el Eterno les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si de él comieren, ciertamente morirás. Ahora, nosotros sabemos que tenemos un enemigo muy astuto que les dijo, no van a morir. Lo que pasa es que van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y de aquí arranca todo el engaño hasta hoy. Por eso les digo, es un solo tema. Nosotros ya hemos estudiado esto en otros programas o lo veremos en programas, o ustedes mismos los pueden leer en sus Biblias si no conocen bien el texto. Pero aquí es donde empieza por orden del Eterno, se plantea lo que hemos nosotros llamado la batalla de las simientes, que es pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice el Eterno a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Yeshua? Lo hemos estudiado. Es Yeshua. La simiente de la mujer es Yeshua. Es el único que califica. La simiente de la serpiente son todos los que siguen el plan del maligno en contra del Eterno. Pero hasta ahí queda muy fácil de entender. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo continúa el Eterno? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo es el plan para que el mundo entero conozca lo que pasó por todas las generaciones y el mundo tome como uno de los dos bandos, se sitúe o del bando del Eterno o del bando del enemigo? ¿Cuál fue el plan que el Eterno ideó? Un plan perfecto que de pronto lo conocemos mucho, pero como fragmentado, lo conocemos por partes. ¿Cuál fue el plan perfecto? El plan perfecto es que, bueno, sabemos que viene después el diluvio, por el pecado viene el diluvio, etcétera. El Padre sabe que necesita sacar un pueblo, sacar un pueblo que lleve el mensaje del Eterno al mundo. O sea, no es lo mismo hablarle al mundo entero y ya en diferentes lenguas por lo que viene después de Babel, sino que necesita un pueblo que sea sal y luz al mundo. ¿Cómo comienza ese pueblo? Con el llamado de Abraham, el llamado de Isaac y el llamado de Jacob. Aquí mismo en esta serie que estamos terminando hoy, hemos hablado de que al mismo Abraham, que fue el comienzo de ese pueblo, de la descendencia que sería llamado el pueblo del Eterno, toda la descendencia de Abraham, al mismo Abraham el Eterno le mostró el plan de la cruz. Recordemos, lo vimos unos programas atrás cuando estábamos hablando de Génesis 22, cómo a través de pedirle el sacrificio de Isaac, el Eterno le manifestó que él mismo se iba a proveer como cordero, que él iba a ser ese cordero que iba a quitar ese oprobio del mundo, esa acta de decretos del mundo, ese decreto de muerte. Él mismo le anunció a Abraham, lo llama a que salga a formar una nación, pero inmediatamente le revela que el mismo Eterno va a ser de cordero. Y una de las señales que vimos son las espinas en su cabeza. Si ustedes no han visto los programas anteriores, los invitamos a que lo busquen. Ahora, esa familia crece, vienen todos los hijos de Jacob, se forma la familia de Jacob, después sabemos que entran a Egipto, el padre mueve todos los hilos para que la familia tenga que venir a Egipto. En Egipto, la familia de Jacob se convierte en un pueblo incontable a través de 400 años. Pero ¿qué sucede en ese tiempo de Egipto? El padre llama a Efraín y a Manasés y los adopta como una tribu más. Efraín y Manasés juegan un papel muy importante y pues sobre todo para nosotros, porque recuerden que Efraín y Manasés vienen de la descendencia hebrea por parte del padre, pero de la del culto al sol por parte de la madre. Y esto va a tocar, ahorita lo vamos a entender,
Pero el Jacob ya en sus últimos tiempos, llama a Efraín y a Manasés, los bendice y entran a ser una tribu más de Israel. ¿Qué pasa después? Los saca de Egipto. Hemos estudiado todo el poder desplegado por el Eterno para sacar al pueblo de Egipto. Vimos cómo abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara, los libró de la esclavitud, volviendo a cerrar las aguas sobre los ejércitos de Faraón. Vimos cómo los lleva en alas de águila hasta el Sinaí, en ese primer Pentecostés o en ese primer Shavuot, donde les entrega su corazón, donde les da los mandamientos, como el Padre quiere que nosotros vivamos. Más adelante encontramos y seguimos leyendo las escrituras en orden. Vamos a encontrar al Eterno en el tabernáculo, en medio del pueblo. Todas las tribus establecidas alrededor del tabernáculo. Entre ellas, ¿quién? Efraín y Manasés. Recuerden, son las que más tienen que ver con nosotros, los que hemos creído en Yeshua. Ahora, todo ya sabemos y ya lo vimos desde el principio, que la formación de toda ese pueblo alrededor del tabernáculo formaba una cruz, porque la cruz era el pacto desde el principio. Que el padre cómo sigue en su plan. El padre divide el pueblo de Israel en dos casas, deja la casa de Judá con él, para que siga conociendo sus mandamientos, y la casa de Israel, el resto con Efraín y Manasés, se van por todas las naciones y se vuelven gentiles. De ahí es desde donde nosotros venimos, pero anunciando que era solo para llevar la simiente de Abraham por todas las naciones del mundo. Pero después el remanente que creyera iba a ser recogido y puesto de nuevo en un solo palo, la casa de Judá y la casa de Israel, para reinar con Yeshua. ¿Cómo iba a volver el Padre en ese plan a recoger toda la casa de Israel? El Padre mismo nos dijo en Ezequiel 34, yo mismo iré a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué dijo Yeshua? Que es el Eterno, que es la imagen visible del Eterno, su mano derecha, su palabra, que dijo en Mateo 15:24, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, pasamos rápido por todo el Antiguo Testamento y ya traemos ese hilo conductor que nos trae hasta Yeshua con ese plan, el plan de la dispersión, de llevar la palabra por el mundo entero, pero Judá permaneciendo acá. Y ahora entonces las ovejas de Israel ya no saben qué son y van a volver y van a regresar a su propia identidad. Bien, Liliana, ¿cuál es el propósito final de este plan de redención? El propósito precisamente, el plan está enfocado, todo ese plan está enfocado en recobrar de una manera, digamos, legal, en batalla, porque el Eterno todo lo hace de esa manera. El Eterno es correcto en todas sus acciones. Él es fiel en su palabra y él es la justicia misma. Entonces, ¿en qué está enfocado el plan completo? En recobrar la autoridad de la tierra por un lado y la eternidad de nosotros, los seres humanos, por el otro. Recuerden, nosotros fuimos creados eternos para vivir del árbol de la vida, el que después vamos a encontrar al final. Pero nosotros el Padre les dijo muy claro, ustedes solo se van a alimentar del árbol de la vida, pero no pueden tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí fue donde entró el pecado y la autoridad de la tierra quedó en manos del enemigo. Por eso el plan está enfocado en que retorne la autoridad al Eterno y la eternidad a nuestra vida. Entonces, si nosotros ya somos conscientes de esta batalla que nosotros estamos viviendo entre las dos simientes, nosotros sabemos que con el nacimiento de Yeshua, la batalla entró en la recta final. ¿Y cómo lo podemos probar? Muy fácil. Leamos Lucas 4. ¿Qué encontramos nosotros en Lucas 4? Cuando Yeshua va a comenzar su vida pública,
Entonces él sale al desierto y el primero que se presenta delante de él es el enemigo. ¿Por qué? Porque la batalla es entre ellos dos. Y el enemigo, ya sabiendo que Yeshua está aquí en la tierra, sale a tentarle. Esto lo conocemos, es un texto muy conocido, pero que cuando lo enfocamos dentro de la batalla, pues cobra mayor significado. ¿Cuáles fueron esas tentaciones? Esas tentaciones fueron hacer que Yeshua dependiera de su propio poder, inclusive para alimentarse, por ejemplo. Pero Yeshua, ¿qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esta fue esa primera tentación. La segunda, ¿qué le dice? Si postrado me adorare, le entrego todos los reinos de la tierra. Bueno, pero era una oferta. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que el objetivo era recobrar la eternidad y la autoridad de la tierra. El enemigo mismo le dice a Yeshua, si se postra, le entrego los reinos de la tierra porque son míos, le dice el enemigo. Pero la respuesta de Yeshua es de nuevo, solo al Señor tu Dios adorarás. Ahora, también no tentarás al Señor cuando le dice, bueno, tírese de lo alto del templo para que los ángeles lo rescaten. O sea, nosotros aquí vemos que la batalla entra en esa fase final. Pero ¿qué es lo que el enemigo no había conocido, digamos, en su plenitud? ¿Quién era el que había nacido? Recordemos que todas las profecías nos llevan a que el verbo de Dios se hizo carne, es decir, que Él se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, que es la palabra del Eterno, no un hombre común y corriente. Yeshua no puede ser un hombre común y corriente, no hubiera podido recobrar la autoridad de la tierra. Aquí nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim, es su poder, es su palabra, es su mano derecha, es el Eterno en la forma de un hombre. Entonces, muy importante, ¿qué nos dice la palabra referente al nacimiento? Que Yeshua reinaría sobre la casa de Jacob. Fíjense que no dice que va a reinar sobre los gentiles, no, ni sobre el mundo, sobre la casa de Jacob. Y esto es importante porque como venimos viendo, el plan que comienza en el mismo Génesis nos lleva desde Abraham, que es el comienzo de la casa de Jacob. ¿Qué pasa antes del nacimiento de Yeshua? Que los mismos profetas anuncian el nacimiento como la simiente de la mujer. Dice que la mujer dará a luz un hijo, pero no es hijo de un varón. Entonces, todo está perfectamente claro. Ahora, cuando llegamos a Isaías 40, cuando venimos estudiando en todo el Tanakh o Antiguo Testamento, como se conoce, cuando llegamos a Isaías 40 encontramos puntos que son claves. Primero, la presencia de Juan el Bautista, que para nosotros marca el comienzo de lo que conocemos como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y lo segundo, la promesa de que cuando aparezca la voz que clama en el desierto, la gloria de Yahweh aparecerá y todo ojo lo verá. O sea que nosotros podemos probar en las escrituras que todo este plan se dio de manera perfecta cuando nació Yeshua, porque Yeshua es la gloria del Eterno hecha hombre. Yeshua es divino 100%, sin ninguna duda, es absolutamente divino. Yeshua ya sale de la tentación acá con el enemigo y empieza su vida pública. ¿Y qué es lo primero que también él viene a anunciarle a la casa de Judá? Le dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, yo debo traerlas, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿A quién se lo está diciendo? Lo está diciendo a Judá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el plan desde el principio de dividir a Israel, pero
solo para que el mensaje y la simiente de Abraham llegara hasta lo último de la tierra, para después recogerlo, estaba en plena marcha y con mucho éxito, porque ya Yeshua ya sabía que iba a llamar esas ovejas para traerlas y para hacer un solo redil de su pueblo Israel con un solo pastor. ¿Cómo logra entonces, cómo sigue el plan? Ya viene toda la predicación de Yeshua. Sabemos que desde el principio, vimos que en Génesis 22, el Eterno le muestra a Abraham cómo va a ser el sacrificio y que él mismo se daría como sacrificio. Y establece el Eterno, que como hemos venido ya estudiando y lo vimos a través de esta serie muy especialmente, que hay días señalados y días claves para que el mundo reconociera el cumplimiento del plan. ¿Cuál era? El día 10 del primer mes de hebreo, el mes de Abib, cuando el cordero tenía que ser presentado, cuando Yeshua entró sobre el asno. Al comenzar el día 14, el día en que tenía que morir el cordero, nosotros ya sabemos, ya lo vimos aquí todo lo que sucedió en esto que nosotros llamamos como la última cena, donde se sella el nuevo pacto. Pero a la hora exacta del día 14 muere. ¿Y muere quién? Muere ese ser divino que hoy tiene una forma humana, pero que está llevando a cabo ese plan. Entonces nosotros sabemos que se cumple literalmente. Sabemos que después de 3 días y de 3 noches, entonces él en la fiesta de primeros frutos, él resucita. Pero ¿qué le presenta al Padre? Todas las primicias de todos los que habían muerto, a todos los que les había predicado. O sea, el plan incluyó desde el tiempo desde Noé. Ahora viene entonces los primeros frutos, la resurrección. Al día 40, él asciende a los cielos, también de una manera visible. En el día 50 que vino el Espíritu Santo a la vida de todos. Primero, pues lógico, de los discípulos que estaban allí en Jerusalén esperándolo. Pero después a la vida de todos los que hemos creído, a todos los que seguimos la palabra, a todos los que hemos escuchado la voz de Yeshua y le hemos seguido. ¿Para qué? ¿Por qué fuimos llenos del Espíritu Santo? Para que siguiéramos llevando el mensaje a toda la tierra. Todo perfecto en ese plan desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué sigue? ¿Qué pasó en Shavuot? ¿Qué fue lo que en Pentecostés? El Eterno nos pone agua limpia y pone sus mandamientos en nuestro corazón. Así que Él nos saca, digamos, radicalmente del mundo y nos trae a ser parte de su pueblo. Yo les hablé al principio de Efraín y Manasés con un origen hebreo y un origen también por parte de la Madre del Sol. Es la historia de nosotros. Nosotros, ¿dónde empezamos la historia? En la Iglesia Católica. La mitad hebrea, la mitad del Sol. De allí el Padre nos llamó un paso adelante hacia la Iglesia cristiana, donde nos reveló la palabra, donde nos trajo a nosotros la Biblia y la puso en nuestras manos. Hoy en este tiempo nosotros estamos escuchando el llamado del Eterno a regresar a la casa, a conocer que somos parte de esa casa de Israel que debe regresar, como dijo Yeshua, para que unidos con Judá en el futuro seamos un solo rebaño con un solo pastor. Fíjense que hasta aquí va todo dándose de una manera clara. Cuando lo vemos a la luz de ese sacrificio y a la luz de las propias palabras de Yeshua. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué sigue entonces? La restauración de las 2 casas de Israel. Esas 2 casas tienen que ser restauradas. Nosotros en este momento estamos siendo restaurados. Nosotros escuchamos el llamado. Entendimos ahora que somos casa de Israel. Sabemos que como casa de Israel tenemos que obedecer los mandamientos que fueron dados precisamente para el pueblo de Dios. Y nosotros estamos siendo hoy reformados, pero la casa de Judá va a entrar en un proceso también de restauración absoluta. De allí, de las 2 casas ya restauradas,
va a salir todo el remanente que forma el segundo éxodo, todos los que vamos a ver, si es la voluntad del Padre que todavía estemos acá, pero los que vamos a ver abrirse los cielos y venir Yeshua a reinar aquí en la tierra. Comienza entonces todo el milenio. Comienza el milenio donde todo cambia, hay una nueva creación, un cielo nuevo, una tierra nueva. Los animales son diferentes, la vida es diferente, no hay pecado, no hay maldición. Un mundo que nosotros esperamos tan hermoso. Ahora, pero entre tanto, ¿qué pasó con el enemigo? Porque la pregunta es, ¿y qué pasa con el enemigo? Yo los animo a que ustedes lean en Apocalipsis 12. La batalla que hay en el cielo entre Miguel y los ángeles que luchan contra el dragón. ¿Y qué es lo que viene después? Ya el enemigo, viene Yeshua a reinar acá en el milenio. El enemigo va a estar atado durante todo el milenio. Al final del milenio, el enemigo será desatado por un tiempo para que todo el mundo vuelva a tener la opción de escoger si estar del lado del Eterno o estar del lado del enemigo. Finalmente, el enemigo es echado en el lago de fuego y nosotros allí ya habiendo ganado la vida eterna a través del sacrificio de Yeshua en la cruz, entrar en la nueva Jerusalén por una de las 12 puertas que tienen los nombres de todas las tribus de Israel, y por ahí vamos a entrar a vivir eternamente en la presencia del Señor, pero revestidos de eternidad, donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber nada. Vamos a estar en un mundo, en esa ciudad de las calles de oro, del mar de cristal, donde volvemos a encontrar el árbol de la vida. Es decir, es como si se acabara la batalla y nosotros regresáramos otra vez al Edén. ¿Dónde fue el triunfo? En la cruz. Por eso todo este mensaje. ¿A quién se exhibió en la cruz? Al enemigo, porque hasta ahí llegó su poder. Estamos viendo los últimos días del enemigo y la expectativa es vamos a ver la gloria del Eterno llenando esta tierra de manera poderosa. Excelente. Bien, Liliana, continuaremos con más enseñanzas. Tenemos tanto para seguir estudiando, pero hasta hoy dejamos este tema y los animamos a que busquen todo lo anterior. Para todos, muchas bendiciones. Estudien la palabra, porque ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Shalom para todos y muchas bendiciones. Shalom, shalom. Colosenses 3, 3 y 4 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.